Polluelos. En esta clase les voy a explicar circulación pulmonar. Ya lo dimos en clase, presencial, mejor dicho, pero les agregué algunas cosas como para que lo tengan bien completo y lo puedan repasar para el final. Para ello les preparé un PowerPoint que es el siguiente. Entonces, vamos a ver la circulación pulmonar, fisiología, gentileza del Instituto Tejedor. Los contenidos que nos pide el módulo del alumno son: que sepamos la estructura de la pared de los vasos de la circulación pulmonar, comparándolos con la circulación sistémica. Los valores de presión en los distintos sectores, cómo afectan los valores de presión la gravedad, cuál es el efecto de la gravedad sobre los valores de presión hidrostática, cuál es el volumen de sangre en el sistema, cómo es la velocidad de la sangre, el tiempo de permanencia de la sangre en los capilares pulmonares, y finalmente esto nos va a servir para hacer una introducción a la ventilación-perfusión, porque en las clases anteriores nosotros vimos ventilación. Ahora les voy a hablar de la perfusión, es decir, la circulación pulmonar. Y hay una relación matemática y fisiológica entre la ventilación que recibe el pulmón y la irrigación o perfusión. Esto se conoce como relación ventilación-perfusión y lo vamos a analizar a continuación. Pero finalmente vamos a hablar de cómo se regulan los vasos pulmonares, que tienen una regulación completamente opuesta a la de los vasos sistémicos. Bien, respecto a las circulaciones del pulmón, nosotros tenemos una circulación funcional y una nutricia. La funcional está dada por la arteria pulmonar, que vehiculiza sangre carbooxigenada proveniente del ventrículo derecho, que se capilariza a nivel alveolar con capilares que son de tipo continuos, y esta circulación representa el 98% de toda la sangre que llega al pulmón. Por su parte, la circulación nutricia está vehiculizada por la arteria bronquial. Esta trae sangre oxigenada proveniente del ventrículo izquierdo, se capilariza a nivel bronquiolar. Sus capilares son de tipo fenestrados, pero solo representa un 2% de la sangre que llega al pulmón. Respecto a las características de los vasos, en el primer punto que me pedía en el módulo del alumno, los vasos de la circulación pulmonar respecto de los vasos sistémicos son más cortos, los sistémicos son más largos, tienen mayor diámetro que los sistémicos, tienen una pared de menor grosor. Todos estos factores hacen que tenga mayor distensibilidad. Los vasos de la circulación pulmonar son más distensibles que los vasos sistémicos de una generación similar. El pulmón también tiene vasos linfáticos. Vamos a hablar mucho de los vasos linfáticos, pero más adelante en la clase. Pero, digamos, lo que te puedo adelantar es que los vasos linfáticos en todos los tejidos de soporte del pulmón, comenzando en los espacios tisulares del tejido conectivo que rodean a los bronquiolos terminales, siguen hacia el hilo del pulmón y desde allí drenan principalmente hacia el conducto linfático torácico derecho. Estos eliminan las partículas que entran en los alvéolos y también eliminan de los tejidos pulmonares las proteínas plasmáticas que escapan de los capilares pulmonares sometidos a las fuerzas de presión en la inspiración y expiración, contribuyendo de esta manera a prevenir el edema pulmonar. El drenaje linfático es esencial en el pulmón, tanto para la función de la pleura como para la función de intercambio a nivel del pulmón, de los alvéolos pulmonares. Después vamos a retomar esto. Bueno, respecto a los parámetros físicos hemodinámicos de la circulación pulmonar, en su comparación con la circulación sistémica, hay que destacar que las presiones, las resistencias y el volumen de la circulación pulmonar son notoriamente menores a la sistémica. Pero el flujo es igual. A ver, analicemos. La presión arterial diastólica de la circulación pulmonar es de 8 milímetros de mercurio y la sistólica 25, contra 80 y 120 que son aquellos para la circulación sistémica. La presión arterial media, que se calcula como 2 por presión diastólica más presión sistólica dividido 3, en la circulación pulmonar es de 15 milímetros de mercurio contra 100 milímetros de mercurio de la circulación sistémica. Las unidades de resistencia son menores en la circulación pulmonar que en la sistémica. 3 unidades de resistencia para la pulmonar, 16 a 20 para la sistémica. Entonces, como las presiones son menores, pero también lo es la resistencia, cuando yo calculo el flujo para la circulación pulmonar, me va a dar igual a la circulación sistémica. Porque es lo mismo hacer 15 dividido 3 que 100 dividido 20. En ambos casos me va a dar 5 litros por minuto, y esto es lógico, porque ambas circulaciones se encuentran distribuidas en serie. O sea que la sangre que impulsa el ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica tiene que volver a la aurícula derecha y ser impulsada por el ventrículo derecho hacia la circulación pulmonar. Luego volver a la aurícula izquierda y así estas dos circulaciones tienen que mantenerse con el mismo flujo. Esto se consigue con presiones menores en la circulación pulmonar,
pero también con valores de resistencia menores, de tal manera que el cociente delta P dividido R va a dar igual. Con respecto al volumen es menor, es decir, para una volemia de 5 litros, si vos, o sea, 5.000 mililitros, en un momento detenés la circulación, 4.550 mililitros van a quedar en los vasos de la circulación sistémica y solo 450 en los vasos pulmonares. O sea que es más o menos un 10% del total. ¿Está? En resumen, presiones, resistencias y volúmenes son menores en la circulación pulmonar que en la sistémica. El flujo es exactamente igual. Bueno, si comparamos las presiones, la curva de presión aórtica, nosotros tenemos que oscilaba entre 75, 80 milímetros de mercurio a 120, o una presión media que era de 95 a 100. Pero miren los valores para la circulación pulmonar. En la circulación pulmonar va de 8 a 25, con un valor de 15. O sea, es una curvita más baja, la de la circulación pulmonar, porque tiene menores presiones, es lo que decíamos antes. Con respecto a las presiones a lo largo de la circulación pulmonar, vos tenés que la arteria pulmonar va de 8 a 25, esto va decayendo hacia los capilares pulmonares, donde la presión capilar media es de 7 milímetros de mercurio, y después sigue cayendo hacia la aurícula izquierda, donde las presiones están entre 1 y 2, entre 1 y 5 milímetros de mercurio, o sea que son inferiores a la presión capilar media. Para que exista flujo a lo largo de todo el circuito pulmonar, siempre las presiones a nivel de la arteria pulmonar tienen que ser mayores que las presiones a nivel de los capilares, las cuales tienen que ser mayores que en la aurícula izquierda. Por eso es que cuando la presión de la aurícula izquierda aumenta, esto puede provocar aumento de la presión en los capilares pulmonares y eventualmente salida de líquido desde los capilares hacia el intersticio, provocando edema pulmonar. Es decir, la relación que existe entre la presión capilar media del pulmón y la presión de la aurícula izquierda es que el ventrículo derecho impulsa la sangre hacia los capilares pulmonares y de los capilares pulmonares terminan en la aurícula izquierda. ¿Sí? Entonces, el delta P de la circulación sistémica se podría conseguir como presión del ventrículo derecho menos presión de la aurícula izquierda, dividido la resistencia al retorno venoso en la circulación sistémica, en la circulación pulmonar, esto me daría el flujo de la circulación pulmonar. Bueno, pero fíjense, la fuerza impulsora parte del ventrículo derecho y la resistencia te la ejerce la aurícula izquierda, con lo cual, si el ventrículo izquierdo tiene una presión ventricular de 15 milímetros de mercurio de presión arterial media y la aurícula una de 2, entre 15 y 2 estaría el gradiente, el delta P, para que se mueva la sangre, ¿no? A nivel de los capilares, la presión capilar media es de 100. Entonces, si este aumenta, supongamos que este no se pudiera modificar, queden 7. Si este aumenta a 7 y este 7 de los capilares pulmonares hacia la aurícula izquierda, la sangre no podría ir. ¿Por qué? Porque perdería el gradiente, perdería el delta P para que se mueva. ¿Sí? Por eso, los aumentos de presión en la aurícula izquierda son capaces de provocar aumento de presión en los capilares pulmonares. Efectos de la presión de la aurícula izquierda sobre la presión capilar media pulmonar. Cuando aumenta la presión de la aurícula izquierda, aumenta la presión de los capilares. Así, si la presión de la aurícula izquierda está entre 1 y 6 milímetros de mercurio, la presión capilar media de los capilares pulmonares está en 7. Cuando la presión de la aurícula izquierda es mayor a 6, la presión capilar media de los pulmones es mayor a 7. Cuando la presión aurícula izquierda es mayor a 30, la presión de los capilares pulmonares es mayor a 30 y esto puede causar edema pulmonar. Ahora fíjense una cosa. Tiene que aumentar bastante la presión en la aurícula izquierda para que empiece a producirse el edema. ¿Sí? Esta es la velocidad de formación del edema en función de la presión de la aurícula izquierda. Esto se debe a que existe algo que se conoce como margen de seguridad. El margen de seguridad para el edema agudo de pulmón es el siguiente. Entre 7 y 28 milímetros de mercurio de aumento de la presión de la aurícula izquierda, no hay edema. Por arriba de 28 sí. Quiere decir que hay un margen de seguridad de 21. Lo normal es que la presión de los capilares pulmonares esté en 7. ¿Sí? Puede aumentar hasta 28 sin que haya edema. Solo después de los 28 aparece el edema. Quiere decir que 28 menos 7 hay un margen de seguridad de 21 milímetros de mercurio que, digamos, impide la formación del edema, ¿sí? Hasta que no superen los 28. En el edema crónico, el margen de seguridad aumenta. Entre 7 y 40 no hay edema y va a haber
edema por arriba de los 40. Quiere decir que el margen aumenta de 21 a 33 milímetros de mercurio. 40 menos 7 me da 33. ¿A qué se debe esto? Nuevamente, a la importancia del drenaje linfático. Si vos le das tiempo a que se dilaten los vasos linfáticos, esto aumenta el margen de seguridad. En el edema crónico de pulmón, el margen de seguridad es de 33 milímetros de mercurio por la dilatación linfática. Bueno, el intercambio en los capilares pulmonares se da, al igual que el intercambio en los capilares sistémicos, por el balance de las fuerzas. Las fuerzas de Stalin explican el balance entre las fuerzas que promueven filtración o salida de agua de capilar y las que promueven reabsorción o entrada de agua al capilar. ¿Cuáles son las fuerzas de Stirling? Por un lado, la presión hidrostática capilar, que siempre tiene valor positivo y una fuerza que promueve la filtración. La presión coloidosmótica u oncótica intersticial es la presión ejercida por las proteínas del intersticio que atraen agua para ser diluidas. Esta siempre tiene valor positivo y estimula la filtración desde el capilar. La presión coloidosmótica u oncótica del capilar, la presión ejercida o relacionada con las proteínas del capilar que atraen agua para ser diluidas, esta siempre tiene valor positivo y esta impulsa, a diferencia de las dos anteriores, reabsorción. Finalmente, la presión hidrostática del intersticio, si tiene valor negativo, impulsa filtración, mientras que si tiene valor positivo, impulsa reabsorción. Es decir, yo tengo dos fuerzas que siempre impulsan filtración, que son la hidrostática capilar y la coloidosmótica u oncótica intersticial. Tengo una fuerza que siempre impulsa reabsorción, que es la coloidosmótica u oncótica capilar, pero tengo una fuerza que podría impulsar filtración si tiene valor negativo o reabsorción si tiene valor positivo. ¿Cuándo tiene valor positivo la presión hidrostática intersticial? En aquellos órganos que están dentro de un material inextensible, como el ojo dentro de la cápsula de Tenon, el cerebro dentro de la dura madre y el cráneo, el testículo dentro de la túnica albuginia o el riñón dentro de la cápsula renal. El resto de los órganos, como el pulmón, como el músculo, generalmente la presión hidrostática intersticial tiene valores negativos y es una fuerza más que promueve la filtración. Entonces, en el pulmón, yo tengo una presión hidrostática capilar de 7 milímetros de mercurio, una coloidosmótica u oncótica intersticial de 8, una presión coloidosmótica u oncótica capilar de 28 y una presión hidrostática intersticial de menos 14. Como es negativo, es una fuerza de filtración. En resumen, en el pulmón tengo tres fuerzas que favorecen salida de líquido: la hidrostática capilar, la coloidosmótica intersticial y la hidrostática intersticial, y una sola que se le opone a las otras tres, a la sumatoria de las otras tres, y que impulsa reabsorción, que es la coloidosmótica u oncótica capilar. La ecuación de Stirling es una ecuación que a mí me permite establecer el flujo neto. Así, por ejemplo, el flujo neto va a estar dado por la sumatoria de las fuerzas de filtración, a las cuales le resto la sumatoria de la fuerza de reabsorción. En el caso del pulmón, la sumatoria de las fuerzas de filtración sería la hidrostática capilar, la hidrostática intersticial y la coloidosmótica intersticial, a la cual le voy a dar un valor positivo. Voy a tomar solo su valor absoluto. Y la única fuerza que promueve reabsorción es la coloidosmótica capilar. Reemplazando por los números, bueno, si el resultado da positivo, va a haber filtración neta, porque para que esto dé positivo significa que la sumatoria de la fuerza de filtración es mayor que la sumatoria de la fuerza de reabsorción. Entonces hay filtración neta. En cambio, si el resultado da negativo, significa que las fuerzas de reabsorción superan a las de la filtración y entonces hay reabsorción neta. En el pulmón, lo que pasa es lo siguiente. Yo tengo fuerza de filtración menos fuerza de reabsorción. Presión hidrostática capilar, 7. Presión hidrostática intersticial, 8. Y presión coloidosmótica intersticial, 14, que tomo el valor absoluto. Era menos 14, por eso lo pongo como fuerza de filtración. Pero utilizo solo el valor absoluto. Y después tengo la fuerza de reabsorción, que es 28. En resumen, sumo 7 más 8 más 14 me da 29. Las fuerzas que promueven la filtración alcanzan los 29 milímetros de mercurio. Las fuerzas que promueven la reabsorción, 28. Hago 29 menos 28, me da 1. Positivo. ¿Qué significa? Que hay filtración neta. Como hay filtración neta, si no existiese un medio que elimine este agua que quedaría en el intersticio, tendríamos edema de pulmón.
¿El medio cuál es? El drenaje linfático. Entonces, es decir que existe filtración neta y el líquido filtrado será reabsorbido por los vasos linfáticos. Esto sería así. Yo tengo, las fuerzas que promueven filtración son 7 más 8, 15, más 14, 29, menos 28 me va a dar 1. La fuerza que promueve la filtración es de más 1, ¿sí? Esta fuerza impulsa la sangre impulsa el líquido hacia el intersticio, el líquido es eliminado del intersticio por los vasos linfáticos para que no pase a la superficie del alvéolo. Bueno, respecto a la importancia del drenaje linfático, entonces, permite eliminar, digamos, el remanente de las fuerzas de Starling a nivel de la circulación pulmonar, o sea, de intercambio capilar a nivel pulmonar, evitando que se forme edema pulmonar, pero también elimina el líquido de la pleura, evitando que, como vimos en la clase presencial, las presiones negativas intrapleurales pasen a ser positivas por acúmulo de líquido, se produzca derrame pleural y esto provoque el colapso del pulmón hacia el ilio. Esta circulación linfática, el comercio linfático hacia el ilio y terminan después en el confluente yugulo-subclavio derecho e izquierdo del tórax, esto permite la eliminación del líquido, tanto pleural como del líquido del intercambio pulmonar. Así que los linfáticos son esenciales para el normal funcionamiento del pulmón y de la pleura. Bueno, con respecto a los patrones de flujo pulmonar, otro de los grandes temas que tenemos que analizar, existen patrones de flujo de zona 1 que se considera inexistente o nulo, porque en este caso la presión alveolar supera la presión arterial tanto en sístole como en diástole, con lo cual el vaso está cerrado tanto en sístole como en diástole y el flujo es inexistente, nulo. Tenemos un flujo de zona 2 que lo consideramos intermitente o pulsátil, porque en este caso la presión alveolar es mayor que la presión arterial en diástole, pero es menor en sístole, con lo cual el vaso está abierto en sístole, cerrado en diástole, y entonces el flujo es pulsátil o intermitente. Finalmente, el flujo de zona 3 se considera continuo, porque en este caso la presión alveolar es menor que la presión arterial, tanto en la sístole como en la diástole, estando el vaso abierto, tanto en sístole como en diástole. Acá tenemos un esquema del Guyton. Fíjense que el flujo de zona 1, la presión alveolar supera la presión capilar, con lo cual el vaso está cerrado, tanto en sístole como en diástole. En el flujo de zona 2 es intermitente. Se abre, se cierra, se abre, se cierra. Se abre en sístole, se cierra en diástole. Se abre en sístole, se cierra en diástole. Y el flujo de zona 3 está permanentemente abierto el capilar, tanto en sístole como en diástole. Este es inexistente, este es pulsátil o discontinuo, y este es continuo. Muy bien. En función de los patrones de flujo, se han identificado zonas en el pulmón que se llaman zonas de West. Estas zonas son 4. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Zona 1 equivale al flujo de zona 1. Cuando la presión alveolar supera la presión arterial sistólica y la presión venosa pulmonar, que sería la diastólica, provocando una ventilación sin perfusión. Este es el espacio muerto alveolar, ¿sí? El vaso está cerrado tanto en sístole como en diástole. La presión alveolar es mayor que la presión arterial sistólica, que a su vez es mayor que la diastólica. Bien. La zona 1 es prácticamente inexistente en pacientes sanos y normovolémicos. ¿Qué significa? Si vos no tenés una enfermedad tal como el enfisema pulmonar que te aumente la presión alveolar, la presión de los vasos va a ser mayor tanto en sístole como en diástole, mejor dicho, la presión, al menos en sístole, va a ser mayor que la presión alveolar. O sea, flujo 1 no va a haber. Si no tenés ningún problema en los alvéolos, pero tenés hipovolemia, la presión arterial baja, y ahí también podría ser que haya flujo zona 1, o sea, también podría ser que la presión del alvéolo supere la presión arterial, pero porque está hipovolémico. Entonces, si vos no tenés enfisema pulmonar, ni estás hipovolémico, flujo grado 1 no vas a tener. En la zona 2, nosotros vamos a tener que la presión arterial pulmonar supera la presión alveolar. O sea, durante la sístole, el vaso se mantiene abierto, porque la presión supera la presión alveolar. Pero esta presión alveolar es mayor que la presión diastólica. Con lo cual, si la presión arterial pulmonar, o sea, la sistólica, es mayor que la alveolar, que es mayor que la diastólica, nosotros vamos a ver el flujo de la zona 2 depende de la diferencia de presión arterial alveolar.
aumentando en forma constante a medida que se desciende en la zona. O sea, a medida que por acción de la gravedad, ¿sí? La presión arterial supere la presión alveolar. Decíamos que esto lo vamos a encontrar, este flujo pulsátil, después lo vamos a ver, lo vamos a encontrar en el vértice pulmonar. Por acción de la gravedad, se va tendiendo a hacer un flujo de zona 3. El flujo de zona 3 es cuando la presión venosa pulmonar supera la presión alveolar. Y el flujo queda definido por la diferencia de presión arteriovenosa. Es decir, la presión arterial sistólica es mayor que la diastólica, que a su vez es mayor que la alveolar. Con lo cual el vaso va a estar siempre abierto. Este flujo se considera continuo. Finalmente, el flujo de zona 4, que no todos los libros lo mencionan, cuando la presión intersticial es mayor que las presiones venosa y alveolar, y así el flujo queda definido por la diferencia de presión entre la arteria y el intersticio. O sea, acá le agregamos un cuarto valor de presión, que es la presión intersticial, donde la presión sistólica, que supera la presión intersticial, que supera la presión venosa o la presión diastólica, que supera la presión alveolar. Este flujo solo tendría que ser mínimo en pacientes sanos, porque sería equivalente a la membrana alveolo-capilar gruesa, con un intersticio abundante, importante, que ejerza presión, ¿sí? Y pueda comprimir los vasos por lo menos en diástole. Esto no ocurre en un pulmón normal en la mayoría de las barreras alveolo-capilares, que se consideran delgadas, en las cuales yo consideraba 5 capas y no consideraba el intersticio. Por eso, por lo general, en la mayoría de los libros, el flujo de zona 4 no te lo menciona. Bueno, entonces te mencionan 3 zonas. La zona 1, la zona 2, la zona 3. Este esquema es muy común de observar en la mayoría de los libros. Pero recuerden, flujo de zona 1 no tenemos si somos personas normales, ¿sí? O sea, si no tenemos enfisema o no tenemos hipovolemia. Con lo cual, en realidad, fisiológicamente lo que observamos es lo siguiente. En un individuo que está en reposo y erguido, recuerden estos dos parámetros necesarios para que exista el flujo grado 2, el vértice tiene flujo grado 2 o de zona 2, la parte media de zona 3 y las bases pulmonares también de zona 3. Esto se debe a la acción de la gravedad. Entonces, imagínate, tengo en el vértice flujo de zona 2, en la parte media y en la parte basal flujo de zona 3. ¿A qué se debe esto? Se debe al efecto de la gravedad. ¿Cómo afecta la gravedad del flujo? Miren, no pensé iban a ver algo que en física, que es el teorema de Bernoulli. Se lo simplifico rápidamente. Si consideramos el circuito cardiovascular como un circuito cerrado, el contenido total de energía tiene que ser el mismo. Esto tiene que ver con la termodinámica, donde la energía, ustedes saben, que no se puede generar ni destruir, solo se puede transformar, con lo cual, cuando aumenta una forma de energía, tiene que disminuir otra y viceversa, pero el contenido total de energía tiene que ser el mismo. Esto es, resumiendo, lo que puedan ver que expresa el teorema de Bernoulli. Con lo cual, despreciando cualquier otra forma de energía como la cinética o la calórica y centrándonos en 2 formas importantes de energía, que son aquellas, que es aquella que deriva de la presión de la energía gravitacional, que tiene que ver con la posición de un cuerpo en el espacio, y la presión hidrostática, nosotros tenemos que, en un individuo que está erguido y en reposo, por encima del corazón, la presión, la energía gravitacional, que es una energía potencial, aumenta. Porque esta aumenta a medida que nos alejamos del centro de gravedad, a medida que nosotros nos alejamos de la Tierra. Y disminuye cuando nos acercamos a la Tierra, o sea, por debajo del corazón. Dicho de otra manera, la energía que tiene que ver con la gravedad aumenta por arriba del corazón, disminuye por debajo. Si la sumatoria de esta forma de energía y aquella que deriva del contenido de la sangre que genera la presión hidrostática, si la sumatoria de estas 2 formas tiene que ser igual, cuando por arriba del corazón la gravitacional aumenta, tiene que disminuir la hidrostática, y cuando por debajo del corazón la gravitacional disminuye, tiene que aumentar la hidrostática. En el esquema, estos son valores que están sacados del Guyton. El Guyton te lo simplifica de la siguiente manera. Por arriba del corazón, cada centímetro que esté por arriba del corazón, yo resto 1 milímetro de mercurio a la presión hidrostática, y por debajo del corazón, por cada centímetro por debajo del corazón se lo sumo. Un poco más complejo que esto. No es exactamente 1 milímetro de mercurio por centímetro, y tampoco es igual para arriba que para abajo. Pero este análisis del Guyton nos sirve para entender lo que les estoy explicando y cómo esto impacta sobre el flujo. Porque, fíjate, supongamos que el vértice del pulmón esté 15 centímetros por encima del corazón, entonces la presión hidrostática va a ser 15 milímetros de mercurio menor que en la región central. Y por debajo del corazón, supongamos en la base del corazón que esté 8 centímetros por debajo del corazón, habría que sumar 8 milímetros de mercurio.
Consideramos el nivel del corazón como el nivel cero. Se toma la presión del ventrículo, se toma como presión cero, de referencia. No sumamos ni restamos nada. La presión hidrostática como la única presión. Entonces tenemos que la presión diastólica es de 8 y la presión sistólica de 25. Pero por arriba del corazón, a estos valores le vamos a sumar 15, le vamos a restar 15, y por debajo del corazón le vamos a sumar 8. Entonces, miren lo que pasa. Por abajo del corazón, si a 8 milímetros de mercurio de presión diastólica le sumo 8 milímetros de mercurio, le da 16. El vaso va a estar abierto. Si a los 25 de presión sistólica le sumo 8, le va a dar 33. Quiere decir que los vasos van a estar abiertos en sístole y en diástole, zona 3. Lo mismo pasa en la parte media, donde la presión diastólica es de más 8 y la sistólica de más 25, flujo zona 3, continuo, vasos abiertos en sístole y en diástole, aunque más abierto en la zona 3 que en la zona 2, por efecto de la gravedad. Las presiones son mayores. Ahora vámonos al vértice del pulmón. Individuo erguido y en reposo. Yo a estas presiones les voy a restar 15. Si a 25 le restás 15, te va a dar una presión sistólica de más 10. El vaso va a estar abierto en sístole. Pero si a 8 le resto 15, esto me va a dar menos 7. Una presión diastólica de menos 7, el vaso va a estar colapsado en diástole. Este flujo va a ser pulsátil, abierto en sístole, cerrado en diástole. Flujo de zona 2. Entonces, esto es lo que vemos fisiológicamente en un individuo que está en reposo y en posición erecta. ¿Qué pasa si vos te acostás? En individuos que se encuentran acostados, todo el pulmón se considera a la altura del corazón y el flujo será de zona 3 en todo el órgano. En individuos en ejercicio, todo el flujo pulmonar será de zona 3 por aumento de las presiones del ventrículo derecho. Cuando vos, digamos, aumentás el flujo pulmonar en ejercicio, fíjate lo que pasa. En reposo, yo voy del vértice a la base del pulmón, el flujo va a ser mayor en la base que en el vértice por acción de la gravedad. Si salgo a correr, también va a ser mayor en la base que en el vértice. Pero a su vez, tanto en el vértice como en la base, la presión, el flujo, va a ser mayor, ¿sí? Porque las presiones van a ser mayores. Y esto afecta al flujo. ¿Cómo van a ser mayores las presiones? Así. En reposo yo tengo presiones que van de 8 a 25. Presión arterial media de 15 milímetros de mercurio para el circuito pulmonar. Esto para un gasto cardíaco de 4 o 5 litros por minuto. Cuando en ejercicio el gasto cardíaco aumenta a 25 litros por minuto, la presión arterial media pulmonar sube a 30 milímetros de mercurio. O sea, sube al doble. Entonces, durante el ejercicio, todo el flujo es ese grado 3, porque tanto en sístole como en diástole, las presiones vasculares van a superar las presiones alveolares y el vaso va a estar abierto. Bueno, en resumen, durante el ejercicio intenso, el flujo sanguíneo a través de los pulmones puede aumentar entre 4 o 7 veces. Esto se debe a 3 factores, que son que aumenta el número de capilares abiertos, a veces hasta 3 veces, que se distienden todos los capilares y aumenta la velocidad de flujo a través de cada capilar a más del doble, y que aumenta la presión arterial pulmonar. Con respecto a la velocidad de la sangre y a la duración del pasaje de la sangre a lo largo del capilar, considerando el área transversal total de todos los capilares pulmonares, vos podés calcular que cuando el gasto cardíaco es normal, la sangre pasa a través de los capilares pulmonares más o menos 0,8 segundos. Esto para un gasto cardíaco, para un volumen minuto, de entre 4 y 5 litros por minuto. Cuando aumenta el gasto cardíaco, por ejemplo, en el ejercicio intenso, este tiempo se puede acortar a menos de la mitad, a 0,3 segundos. O sea que en 0,3 segundos la sangre pasa a lo largo del área transversal total de todos los capilares pulmonares. Finalmente, la circulación pulmonar tiene una regulación muy específica y diferente a la del resto de los capilares del cuerpo. Cuando la concentración de oxígeno en el área alveolar disminuye por debajo del 70% de lo normal, o sea, por debajo de 73 milímetros de mercurio. Recuerden que la presión alveolar normal en un alvéolo bien ventilado es de alrededor de 100 a 104 milímetros de mercurio. Bueno, cuando baja a menos de 73, los vasos sanguíneos adyacentes a ese alvéolo sufren vasoconstricción, con un aumento de la resistencia vascular de más de 5 veces. Este efecto es opuesto al efecto que vos observás en los vasos sistémicos, que se dilatan en respuesta a concentraciones bajas de oxígeno. A ver, son lógicas las dos cosas. En un vaso sistémico, cuando cae el oxígeno, yo necesito más flujo.
porque el vaso sistémico irriga los tejidos, son nutricios. Si cae el oxígeno, no estoy oxigenando los tejidos. Esto provoca una dilatación de los vasos, un aumento del flujo para mejorar, digamos, para elevar la presión de oxígeno y garantizar el suministro de oxígeno a los tejidos. Entonces, en un vaso sistémico, la caída de la PO2 causa vasodilatación. En un vaso pulmonar no, porque acá estamos hablando no de una circulación nutricia, estamos hablando de una circulación funcional. Esta circulación debe garantizar sangre a aquellos alvéolos que estén bien ventilados, porque debe garantizar sangre para la hematosis. Con lo cual, si un alvéolo está mal ventilado y cae la presión de oxígeno, eso va a provocar vasoconstricción. No le voy a dar sangre a ese alvéolo, porque esa sangre va a generar un cortocircuito fisiológico. O sea, no va a participar en la hematosis, se va a mezclar con la sangre que sí. Entonces, esto permite redistribuir la sangre hacia los alvéolos mejor ventilados. En resumen, en un vaso sistémico, la caída de la PO2 causa vasodilatación. En un vaso pulmonar, todo lo contrario, causa vasoconstricción. Esta regulación es específica de los vasos pulmonares. Bueno, polluelos. Aquí la bibliografía ha sido Guyton, hemos tomado la mayoría de los conceptos de su capítulo 38. Agregué algunas cuestiones después, el capítulo 4, el Gannon, el capítulo 34, del Husay, el capítulo 35, y básicamente aquí tenemos descrito todo lo que sería circulación pulmonar. Bueno, polluelos, esto ha sido circulación pulmonar, uno de los temas que te pide la OP4 en el módulo del alumno. Nos vemos en la próxima y sigan cuidándose.